pensamientos, porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Y cuando hay paz en el corazón y hay gozo, todo está bien. ¿Estamos de acuerdo? Padre, queremos darte gracias esta mañana porque tienes tanto deseo de bendecirnos, tantas ganas de llenarnos de vida, de paz, de amor. Y Padre, te damos muchas gracias porque nuestro corazón se pacifica y hay una alegría sobrenatural, una confianza que viene del cielo, porque nos abrazas, nos llenas de amor, de vida, y consuelas, Padre, y traes esperanza y un gran aliento de vida. Padre, quiero pedirte de verdad que a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas traigas aquello que está pidiendo su corazón, traigas vida, libertad, y demuestres una vez más, Padre, que eres bueno, que eres fiel y que estás atento y estás pendiente siempre de nosotros. Sí, Padre, despierta nuestro corazón a tu presencia, a tu amor. Que esta palabra de hoy sirva para este cometido. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues bien, esta mañana vamos a abordar un tema que es muy importante para que nuestro corazón se siga llenando de gracia y solo gracia, que nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros sentimientos vayan quedando cada día más purificados por el fuego del amor, del Espíritu, de todo rastro, queden purificados, limpios de todo rastro de juicio, de condenación, de acusación, de recriminación, y se llene de gracia en nuestra vida, en nuestro corazón. Y para esto es que quiero comentar con ustedes la palabra pecado. Hay un pasaje que me gusta mucho en Romanos capítulo 6. No va la enseñanza sobre el pecado, sino que de ahí vamos a tomarnos para aprender a leer correctamente. Estamos aprendiendo a leer, pero ahora en el Espíritu. Así como en el kinder y en primero de primaria aprendimos a leer, así el Espíritu Santo nos va enseñando a leer con la luz de la gracia, del amor del Padre. ¿Por qué es importante esto? Miren, pongan atención. No es simplemente que, a diferencia de una doctrina o de grupos donde hay mucho juicio y condenación, mucha ley, mucho legalismo, nosotros somos más amorosos, más de gracia, más tranquilos. No va más allá de esto, no es solo esto. Esto es a la superficie. Cuando una mujer, un hombre, un cristiano aprende a leer la Escritura, su propia vida, la historia, la realidad, la vida de su prójimo, cuando aprende a leer con la sola luz de la gracia, se está haciendo semejante a Dios. El corazón suyo se ha hecho uno con el corazón de Dios. Y ese siempre ha sido el deseo más profundo del Padre. Y para cumplirlo, envió a su Hijo, para que viéramos cómo es un hombre o una mujer que laten al unísono con el mismo sentir del Padre. ¿Cómo es el corazón del Padre y cómo es la vida? ¿Cómo es tu propia vida? ¿Cómo es el ser humano
cómo se puede vivir, cómo se puede ser y cómo es verdaderamente un hijo o una hija de Dios. Entonces, cuando decimos leer a la luz de la gracia, con un corazón lleno de gracia, es cumplir una cosa muy fuerte, muy tremenda. Es la conclusión, es el cumplimiento de la conclusión del Sermón de la Montaña. Sean pues misericordiosos, como el Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Y qué quiere decir esto? Lo dice en otro evangelio, el pasaje paralelo dice: sean pues perfectos, como el Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la conclusión del Sermón de la Montaña. Es una cosa tremenda, ¿eh? Es un cambio total de paradigma, más que de paradigma, es un cambio total de vida, de visión, de ver, de entender, de comprender. Es un cambio de realidad. Es como si te cambiaran el corazón, los ojos, las orejas, los oídos, los sentimientos, la vida, una transformación, una vida nueva. Y tú y yo necesitamos una vida nueva. Yo me doy cuenta en mí mismo. Cuando miro mis problemas, si los hay, sin la luz de la mirada de Cristo, sin el rostro de Jesús, es el infierno, es el desvelo, es el caos. Por eso el hombre necesita una nueva vida. Y es lo que ha traído Jesucristo, y el Nuevo Testamento por todas partes va a hablar de la nueva vida en Cristo. No, no se han dado cuenta. Y así como en los evangelios, el tema es el reino de Dios ha llegado, en las cartas, ahora eso mismo se dice así: Cristo es el Señor de todo. ¿Sí te has dado cuenta que en las cartas ya no se habla de que ya llegó el reino? Esa era la predicación de Jesús. Resulta que ahora la predicación de Jesús, el que predicaba se convierte en el centro de la predicación. Jesús predicaba que el reino de los cielos ya estaba aquí, con su presencia. Pero ahora la predicación de los apóstoles de la primera iglesia es el señorío de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios está allí donde alguien deja que Jesucristo sea el Señor de su vida, el amor de su corazón, su vida misma. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra, nuestra propia vida y la vida de los demás y la realidad toda, en términos de gracia, de amor del Padre, es que el reino de Dios, es que el señorío de Cristo ha dejado de ser una doctrina, un rollo religioso, una enseñanza filosófica, unos dogmas aprendidos, algo que me es exterior, algo que me aprendí. Soy cristiano, pues me sé los 10 mandamientos o me sé el sermón de la montaña. Resulta que el reino de Dios es real porque el corazón del Padre ha sido puesto en el interior del cristiano. Y ahora el cristiano puede cumplir el deseo más hermoso del Padre de ser uno con Él y ser pues perfectos, como el Padre es perfecto, que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos sin ninguna diferencia. Un corazón puro. ¿Qué es un corazón puro? Uno que ya no hace travesuras malas, feas, no. Un corazón que no diferencia y ama siempre igual y a todos. Por eso es que voy a pasar a este tema. Nada más es trampolín para ahondar en esta verdad. El Padre, miren, el Espíritu Santo, yo me pongo muy contento cuando veo esto, cuando veo lo realizado de Dios en nosotros. Porque ya no es algo que va a ocurrir, algo
algo como externo. ¿Cuántos hombres, cuántas personas los domingos van a la iglesia, la que sea, de la denominación que sea, y esa palabra, esa enseñanza se queda exterior a ellos? No se hace su interior, su vida, su realidad más íntima. Uno se pone muy contento cuando ves que hay fruto en nuestras vidas. Y uno de estos muy hermoso es que nosotros ya no escuchamos, ya no nos suena la palabra pecado, ya no la abordamos en términos morales o moralistas. Pecado no es que haces cosas malas, feas, indecorosas, sino que lo leemos en términos de relación de amor de papá con sus hijos. ¿Sí se acuerdan que hemos dicho cuál es la raíz del pecado? La raíz última, la raíz del pecado, de cualquier pecado, ¿cuál es? Ignorar el amor del Padre, desconfiar de Él. Vámonos con calma. Hemos dicho que nosotros podemos cambiar entendiendo la enseñanza con esto que estamos diciendo, y hemos aprendido en el corazón, aprendido en el mejor sentido de aprender, de tomar, de agarrar, que pecado finalmente es desconfianza, no confiar. No confiar ni en Dios, ni en ti mismo, ni en el prójimo. Es ignorar el amor del Padre, es desconfianza. No creer que Dios nos ama y que se encarga de nosotros. Eso es el pecado. No creer que hay alguien que me ama y se encarga de mí. Ya está en términos de relación de padre e hijos. Miren, esto es así porque el ser humano es pobre, es frágil. La pandemia, por ejemplo, ha evidenciado su fragilidad. Pero el error, el pecado, el desatino, ¿sí que acuerdan que pecado es error? Desatino. El error es que el hombre es un ser pobre que rechaza al único que puede ayudarlo. No sé si me logro dar a entender, para que veamos lo que es pecado. Ya no en términos moralistas, de bueno o malo, de cosas feas, no. Está en términos de relación de amor de un padre que ama a sus hijos. ¿Cuál es el pecado? Que siendo pobre, rechazo a aquel único que me puede ayudar. Y por eso todo lo demás se desmorona, se echa a perder. Dice Romanos 6, versículos 10 al 11. Está hablando de Jesucristo. Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, es decir, a la desconfianza. Y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto a mí me apantalla mucho porque pone como fundamento a Jesús. Su morir fue morir al pecado, a la desconfianza, a la ignorancia del amor del Padre. De una vez para siempre. Y su vivir es un vivir para Dios, que ahorita voy a explicar qué es vivir para Dios. No es meterse de monja y dedicarse a rezar, o a ser pastor y entonces me dedico a la iglesia. No. Eso es lo más bonito de la enseñanza. Y entonces pone esta roca sólida, este fundamento, basado en Cristo en nuestra vida. Y ahora dice,
lo mismo vosotros, consideraos muertos a la desconfianza, la ignorancia del amor del Padre, y vivos para Dios en Cristo Jesús. Allá vamos. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento hay pasajes de la ley donde dice, no olvides la palabra de la ley? Átala a tu cuello, átala a tu frente, átala en tus manos, en tus brazos, ponla en los dinteles de la puerta. Y si han visto algunas películas donde salen judíos, todavía en sus puertas, por ahí vi una serie en televisión de una comunidad ortodoxa, judía ortodoxa, donde llegan a sus casas y a cualquier casa que llegan, en un ladito, en un huequito, hay un cuadrito donde se supone que está un texto de la ley, de la palabra, entonces lo tocan y se santiguan o hacen una como reverencia. No olvides esta palabra nunca. ¿Qué quiere decir esto? No significaba que literalmente, aunque ellos lo hicieron literalmente y traían pedazos de la ley atadas al brazo, ahí con unas cintas, en la frente una cajita, en las puertas. Lo que quería decir el Espíritu era, no olvides. ¿Qué palabra es aquella que no debo olvidar nunca, que tengo que tener grabada en mi corazón? Es esta. Que la raíz del pecado, de todos los pecados, es, en otras palabras, la raíz de los problemas, es ignorar el amor de Dios. Si no olvidáramos el amor de Dios, no pecaríamos o pecaríamos muy poquito. ¿Por qué es tan importante no olvidar esto? Esto es algo que tiene que estar grabado. La raíz de toda desconfianza, de todo desatino, de todo error, es que me olvido de cuánto me ama. Átalo a tu frente, átalo en los brazos, ponlo en las puertas de tu casa, ponlo delante del espejo, ponlo en la cabecera de tu recámara, no lo olvides nunca. Esto es porque ignoro el amor que me tiene, porque no le creo que cuida de mí. Eso es todo. Porque al ignorar su amor, en el fondo nos intentamos salvar a nosotros mismos. Ve hasta dónde llega. Algo tan simple. Si no confío en el amor que me tiene, en el fondo lo que estoy tratando es de salvarme a mí mismo, yo salvarme a mí mismo. Somos un pobre que está tratando de salir de esa situación manoteando como puede. Pero el que ama, ya démosle la vuelta y brinquemos a lo que es el punto importante. Decíamos que esto de analizar qué significa pecado era para entrar a lo importante. Pero el que ama quiere disponer lo mejor de sí para su amado. Cuando amas a alguien mucho, quieres disponer lo mejor de ti, lo mejor, tus mejores capacidades, lo mejor que puedes lograr para el amado o la amada. Eso de disponer lo mejor de sí para el amado es vivir para Dios. No significa que me metí de monje, de monja, de lo que sea, para vivir solamente rezando, dedicado a las cosas de Dios. No. Significa que la vida de Cristo en mi corazón me dispone de tal manera, me transforma de tal manera, es una verdadera transfiguración, una vida de resurrección. Vivamos como resucitados, es lo que nos está diciendo Pablo. Vive como un verdadero resucitado, alguien que salió del sepulcro.
El día que Cristo muere en la cruz, dice que hay una tormenta, que se parten los cerros, las rocas, que se abren los sepulcros. Eso está hablando de mí. Se abre el sepulcro que me tenía esclavizado. Se rompe la roca de mi corazón desconfiado que ignora el amor del Padre. Se rasga el velo de mi propio corazón que no tenía comunión con el rostro de aquel que me ama. Era yo un pobre que rechazaba al único que me podía ayudar. Ese es pecado, ese es el error. ¿Cómo puedo rechazar al único que me ayuda? Pero cuando por la vida de Cristo, esta es la resurrección, se ha partido la roca de mi corazón, se ha rasgado el velo que me cegaba. He sido liberado del sepulcro. Puedo vivir como un verdadero resucitado. La resurrección no es algo que acontecerá en el final de los tiempos. La resurrección es lo que dice Pablo aquí. Y su vivir es su vivir para Dios. Lo mismo vosotros. Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Ese vivo para Dios, en mi casa intenté traducirlo en palabras y no lo logré. Pero dentro de mi corazón sé que significa algo muy fuerte, muy grande, que me llena de alegría y de esperanza. Vivir para Dios en Cristo Jesús. Ser de su posesión. Estar delante de Él, seguro. Vivir para Dios no quiere decir que yo me dedico a Dios, no. Quiere decir que Él se dedica a mí. Vivir para Dios en Cristo Jesús. Permanecer en Él. Ser su posesión. ¿Me explico? Más o menos. Me doy a entender. Mirar tus problemas, hermano, hermana, sin mirar a Jesús. Allí es el lloro y el crujir de dientes. La noche del desvelo. Pero nosotros estamos muertos a esa desconfianza una vez para siempre. Y ahora permanecemos vivos en Cristo Jesús, para Dios, para el Padre, para una nueva realidad, para una esperanza viva. Hace algunos días me hablaba una persona y me hacía una pregunta muy interesante que da pie para ahondar en esta verdad. Y me decía, a ver, ¿cómo debemos entender esto de que un día le tenemos que dar cuentas de cómo nos portamos delante de Dios? Vamos a dar cuentas, todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Y en efecto eso dice la palabra. A ver, ¿cómo lo vamos a leer? Voy a leer algunos pasajes rápido. Bueno, para hacerlo más rápido debía anotarlos. Traigo la cita nada más. Dice Mateo 12:36. Yo se los leo, hermanitos. Denme chance de leerles. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Sí, sí lo dice la palabra. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se debe entender? Romanos capítulo 4. Versículo 14. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
El 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hebreos capítulo 4, verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y ya nos empezamos como a espantar. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otra, ya me dejaste igual, hermano. La clave la tiene el Espíritu Santo a través de nuestro querido hermano Juan. Juan, que escuchaba la palabra de Dios no a través de la ley, sino en el pecho de Jesús. Primera de Juan capítulo 4 dice: versículo 16, a partir de ahí vamos a leer. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que vive en el amor vive en Dios y Dios vive en él. Y escuchen esta parte. Aquí está la clave de la interpretación. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor expulsa el miedo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es algo sencillo. ¿Qué es esto de dar cuentas y qué es esto del día del juicio y el tribunal de Cristo? Decía el hermano Agustín, de una manera como poética, simbólica: en la tarde nos examinarán en el amor. ¿Qué quería decir? No hablaba de la tarde literal, sino que decía, cuando las actividades del día terminan y vamos al reposo de nuestra casa, allí el examen de nuestra vida, de nuestro corazón, no en términos de ley, de que te portaste bien, te portaste mal, sino en términos de cuánto amaste. ¿A qué se refiere esto? En la tarde nos examinarán en el amor. Esto algunos hermanos en la antigüedad le llamaban, y le siguen llamando hoy, pureza de intención. No es un día, el día del juicio allá dentro de miles de años, en el fin del mundo, no. Es la mirada de Jesús todo el día, que junto contigo, amorosamente, te comparte su sentir para que todas las tareas que realizas, las realices con amor.
Porque a veces más importante que lo que haces es la intención con que la haces. Es propio de la condición humana afirmarse a sí mismo. Es propio, no está mal. Pero siempre debemos detenernos a veces un momentito para saber qué es lo que me mueve para hacer una tarea. Por ejemplo, si la enseñanza que yo comparto es solo para afirmarme a mí mismo, para quedar bien, para, no sé, para algo nada más hacia mí, es donde esta mirada me va a decir, a ver, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por quedar bien tú? ¿Por ganar esto? ¿O por amor a tus hermanos? Y así ir a visitar a un enfermo, así construir una barda de ladrillo, cortar una tabla, hacer un arroz, hacer la tarea, ir a la escuela, lo que sea. Por eso se llama pureza de intención. ¿Qué es lo que te mueve? Es que tengo que ir a ver a la hermanita que está enferma porque si no, ¿qué van a decir? Que el pastor no se mueve, entonces, pues, con tal de quedar bien y no perder los diezmos, voy. Es por amor. Dice, pon atención. Eso de dar cuenta del tribunal de Cristo, del día del juicio, no quiere decir otra cosa más que esto, que su mirada te comparte el sentir de su corazón para que sea el tuyo. Eso es vivir según la gracia, eso es leer tu propia vida y la historia y todo con los ojos del Padre, ser perfectos como el Padre es perfecto. Hay más gloria, hay más cristianismo, hay más realidad de Dios en una persona que está construyendo una barda o metiendo un tubo para la plomería, que lo hace con un corazón que está movido por el amor, que en un predicador que está predicando nada más buscando su propio bienestar. ¿Sí me explico? No es la tarea en sí, es que como esto es de la iglesia, esto es puro y esto... No. La pureza está en que nace del amor del Padre. El que te has convertido en una manifestación de esta realidad, dice, muerto al pecado de una vez para siempre y vivo para Dios. Vivo para Dios, es una nueva vida. La vida de resurrección es el reino de Dios entre nosotros, dentro de nosotros. Una nueva vida en lo concreto, no una ilusión, no una idea, no una filosofía. Dios quiere que su reino, que su realidad sea palpable en tu vida y lo disfrutes. Esto de dar cuenta fue como un ejemplo de lo que es leer con la luz de la gracia. Todo se transforma, todo se transfigura. Y entonces empiezas a entender por qué dice la Escritura que ya no hay ni esclavo ni libre, ni griego ni judío, sino que Cristo es todo y en todos. Si no lo concretizamos, si no lo hacemos real, vida, es una idea bonita. Pero hermanos amados, está en mi corazón que cada uno de ustedes tenga una vida cada día más plena y que aun cuando se presenten las dificultades, aún el sufrimiento, confianza no desmaye.
porque esto es lo que tengo que grabar para siempre y nunca olvidar. Hay alguien que cuida de mí, que me ama inmensamente. Si yo confío en Él, todas las cosas cooperarán para mí. Vamos a dar gracias. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, que traiga mucha vida y bendición a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.